Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roger Gutiérrez Chávez, soy médico que cursa la especialidad de diagnóstico por imágenes. Les vengo a hablar un poquito de tuberculosis desde el punto de vista imagenológico. Bien, la tuberculosis como terminología entra dentro del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocida como Mycobacterium tuberculosis. Es una bacteria aerobia, no móvil, que no formadora de esporas. El foco de Gone es el sitio primario de la infección pulmonar por tuberculosis y el complejo de Ranke es el foco de Gone más afectación de ganglios linfáticos. En imágenes tenemos lo siguiente: en una radiografía vamos a ver una consolidación, nódulo, masa más con o sin cavitación, y que se va a distribuir en lóbulos superiores o en segmentos apicales de los lóbulos inferiores. Y en tomografía también va a estar presente lo que habíamos visto en la radiografía, como las consolidaciones, las masas y los nódulos que pueden tener cavitación. También vamos a ver las opacidades o nódulos centrolobuliares y opacidades que se ramifican o dicotomizan conformando el patrón de árbol en gemación. Es muy común. También vamos a ver afectación de los ganglios linfáticos con una linfadenitis por tuberculosis, que van a presentar un realce periférico tras la administración de contraste con un centro de menor atenuación compatible con necrosis caseificante. En los pacientes que tienen el virus de la inmunodeficiencia humana positivo, va a haber mayor involucración de las linfadenopatías, va a ser más severo, y también asimismo la consolidación va a ser mucho mayor marcada en estos pacientes si tienen un conteo de células menor de 200, de células CD4 menor de 200 sobre milímetro cúbico. La tuberculosis miliar se va a presentar como un patrón micronodulillar, como las semillas de mijo, de distribución bilateral, randomizada o aleatoria y difusa. Los diagnósticos diferenciales: considerar como primer diagnóstico diferencial la enfermedad pulmonar por micobacterias no tuberculosas, la bronconeumonía, la linfadenopatía necrótica y el cáncer de pulmón. Cuestiones clínicas: los signos y síntomas va a ser tos crónica, hemoptisis, y el tratamiento de preferencia es la isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Bien, acá tenemos una radiografía de un paciente masculino de 54 años de edad, donde podemos ver un área de consolidación con centro más radiolúcido, sugerente de cavitación. Y acá tenemos otras imágenes nodulares con tendencia a la agrupación en el lóbulo superior del hemitórax izquierdo, y otra imagen de similares características en el lóbulo medio del hemitórax derecho. El paciente tenía tuberculosis. Y acá también tenemos el mismo paciente en una tomografía de alta resolución en ventana de pulmón, corte seccional axial, donde podemos ver la consolidación con las cavitaciones. Vemos la consolidación a nivel del lobulillo secundario y vemos opacidades nodulares centrolobuliares que dicotomizan conformando el patrón de árbol en gemación. Este patrón generalmente indica actividad de la tuberculosis, enfermedad activa. Es el mismo paciente en un corte axial más abajo, donde podemos ver la consolidación que se visualizó. Todavía aparecen las cavitaciones pequeñas, limitado por la cisura, y hacia esta zona, hacia más anterior, podemos ver las opacidades nodulares centrolobuliares que dicotomizan conformando el patrón de árbol en gemación. En los pacientes con SIDA, con preservación relativa de su sistema inmunológico, generalmente desarrollan estas consolidaciones con cavitaciones, al igual que los pacientes inmunocomprometidos. Esta es una tomografía de una paciente de 56 años, de una mujer con tuberculosis, donde se ve el patrón de tuberculosis conformando el patrón de bronconeumonía por múltiples nódulos heterogéneos en el lóbulo izquierdo. Además vemos
lesiones consolidantes tubulares ramificadas que sugieren ocupación de la vía aérea mediana. También vemos ocupación de la pequeña vía aérea con los nódulos o opacidades nodulares centrolobulillares que algunas dicotomizan conformando el patrón de árbol en gemación. Acá tenemos una tomografía sin contraste en una paciente, una chica de 16 años con tuberculosis que hizo resistencia a los tratamientos, donde podemos ver nódulos cavitados, podemos ver una consolidación a nivel de los lobulillos secundarios y tiene unas pequeñas cavidades periféricas, y vemos opacidades centrolobulillares que dicotomizan conformando el patrón de árbol en gemación. Esta es una fotografía microscópica del mismo paciente con tinción de hematoxilina eosina, donde podemos ver los múltiples granulomas adyacentes peribronquial, adyacentes a los bronquiolos y a las paredes alveolares, correspondiente a los nódulos centrolobulillares que conformaban el patrón de árbol en gemación que vimos por la tomografía. Y acá tenemos una tomografía del lóbulo superior izquierdo, donde se ve una lesión nodular irregular, algunos nódulos satélites adyacentes, y en la PET-CT podemos ver que hay una avidez más central por el FDG. La tuberculosis puede imitar un cáncer de pulmón de origen primario, pero la presencia de estos nódulos satélites nos orienta más hacia la infección por tuberculosis. Y esto es una fotografía microscópica con tinción de hematoxilina y eosina del mismo paciente, donde se ve el conglomerado de granuloma con áreas de necrosis central caseificante. Este es un corte axial de una tomografía de alta resolución de un paciente de 37 años con leucemia mieloide aguda y tuberculosis, donde se muestra una consolidación tipo masa rodeada por un área de vidrio esmerilado limitado por la cisura. Estas imágenes de consolidación y vidrio esmerilado es muy común en pacientes inmunocomprometidos y que cursan con tuberculosis. Y este gráfico microscópico de la muestra obtenida de este paciente con tinción de hematoxilina y eosina, se pueden ver los múltiples granulomas con centro necrótico caseificante, y alternado entre granuloma y granuloma podemos ver exudación fibrinosa interpuesto entre ellos. En esta tomografía en corte axial de un paciente de 27 años de edad con tuberculosis miliar podemos ver opacidades nodulares de distribución difusa, aleatoria, bilateral, y además están acompañadas de opacidades en vidrio esmerilado. Esto es indicativo de reactivación de la tuberculosis, y la mortalidad es del 100% sin un adecuado tratamiento. Acá es la misma imagen en un corte más abajo, donde el patrón miliar está opacado porque predomina el patrón de vidrio deslustrado en esta zona. En estos pacientes es indicativo o es mandatorio iniciar un tratamiento empírico en ausencia del aislamiento microbiológico, ya que incrementa la supervivencia de los mismos. Bueno, esta es una fotografía microscópica con tinción de hematoxilina y eosina del mismo paciente, donde se demuestra los granulomas de distribución aleatoria adyacente al eje broncovascular, a la pared de los alveolos y al intersticio subpleural. También tenemos una imagen, una fotografía de anatomía patológica macroscópica, donde podemos ver esta lesión de acá en forma de queso compatible con necrosis caseificante. Acá tenemos una tomografía en un corte axial a nivel del mediastino. Este es un corte más abajo con contraste de una mujer de 22 años con tuberculosis y que presentaba linfadenitis secundaria a su enfermedad. Podemos ver múltiples nódulos aumentados de tamaño, adenopáticos, con realce periférico tras la administración de contraste y centro de baja atenuación o baja densidad compatible con necrosis.
Y esta es una fotografía microscópica del mismo paciente que se hizo la biopsia mediante mediastinoscopía, donde se puede ver el ganglio aumentado de tamaño, reemplazado por inflamación granulomatosa con áreas de necrosis gaseosa. Es una reconstrucción coronal de un paciente donde se ve micronódulos con tendencia a la agrupación, aunque no hay un nódulo de mayor tamaño al que vayan a rodear para que conforme el signo de la galaxia. Si vemos esta tendencia a la agrupación o a la coalescencia, debemos pensar en tuberculosis, dice la bibliografía. Recordar que el signo de la galaxia que yo conozco, el característico es estos micronódulos alrededor de un nódulo más grande que se da en la sarcoidosis. Pero también debemos pensar en tuberculosis, si vemos. En la literatura lo nombra como signo de la galaxia. Y el gráfico demuestra lo que vimos en la tomografía. Vemos múltiples granulomas agrupados, pequeños, con necrosis caseificante. Y acá tenemos una tomografía en un corte axial, ventana de pulmón, ventana de mediastino con contraste, donde podemos, desde el lóbulo derecho, donde podemos ver un área de consolidación rodeado por opacidades centrolobulillares que dicotomizan o se ramifican conformando el patrón de árbol de engemación y que está limitado por la cisura mayor. Y en la de ventana con mediastino podemos ver que un discreto engrosamiento y realce tras la imitación de contraste de la pleura visceral y parietal, y además que están desdobladas por efusión, compatible con derrame pleural. Este es un estudio de una paciente de 29 años con SIDA y conteo de CD4 de 142 células sobre milímetro cúbico y tuberculosis, donde se puede ver linfadenopatía supraclavicular y a nivel del mediastino, que están aumentados de tamaño, con realce periférico tras la imitación de contraste y centro necrótico caseificante. Y acá tenemos un corte axial de un paciente de 53 años sin contraste, donde se puede ver una lesión nodular de densidad de partes blandas irregular, compatible con tuberculoma. Los tuberculomas pueden simular una lesión primaria, como habíamos hablado en las anteriores diapositivas. Quizás acá nos puede orientar más un tuberculoma porque vemos un granuloma satélite o un nódulo satélite. No obstante, se hizo la biopsia y esta es una fotografía microscópica del mismo paciente de esta lesión, que está teñida con hematoxilina y eosina, donde se ven un centro necrótico caseificante rodeado por inflamación granulomatosa y cantidades variables de colágeno, y adyacente a esta nótese como hay otro granuloma de similares características con necrosis caseificante, compatible con granuloma satelital o nódulo satelital, que nos orienta más a pensar en tuberculosis y no en cáncer de pulmón primario. Bueno, espero que les haya gustado, la charla fue rápido, breve, espero que revisen y amplíen sus conocimientos. Muchas gracias.